Goldie está muerta. Me inculparon de asesinato y la policía está involucrada. ¡Abra! ¡Policía! De inmediato. Tenías miedo, ¿verdad, Goldie? Alguien te quería muerta y lo sabías. Fuiste a clubes, a lugares de mala muerte buscando al hombre más fuerte y más malo y me hallaste a mí. Voy a buscar al maldito que te asesinó y lo voy a jubilar a la mala. En el callejón correcto de la ciudad del pecado. ¡No me toques jamás! Uno encuentra lo que sea. Agenda de extinción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de su podcast Agenda de Extinción. Y como no, antes de comenzar siempre tengo que presentar a mis compadres del alma, filólogo de la Universidad Nacional, Diego Reyes. Buenas y pecadoras noches. Amigo Cimerio, Carlos Moreno, qué bonito saludo, sí, buenas y pecadoras noches, días, tardes también para las personas que nos están oyendo. Muy feliz de iniciar esta nueva temporada, obviamente estamos de celebraciones, muchos onomásticos por estos días, precisamente de esa persona que nos inspira a tener noches pecadoras el día de hoy. Hace poco también estuve de cumpleaños, al igual que este podcast, ¿no? Que ya iniciamos esta segunda temporada y nada más grato que tenerlos ustedes aquí al lado. Y también tengo que presentar a mi otro compañero, arquitecto Alejandro Pinillos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señor Cimerio, muchas gracias por esta invitación. Qué felicidad de encontrarnos de nuevo en este lugar. Sí, nos tomamos un reposo bastante merecido, pero nos ayuda a llegar con todo para esta segunda temporada. Para el que es para mí el mejor cómic. Y punto. Uy, eso no lo sabía. Me sorprenden esas declaraciones, a decir verdad. Pues no crea que no es el único en tener esas observaciones acerca del tema de hoy. Obviamente ustedes ya lo vieron en el título. El día de hoy vamos a hablar de Sin City. Y para mí personalmente también es una de las grandes obras del cómic, de la historia del cómic, puedo decir. Y no solo eso, yo puedo decir que me pasó, fue un experimento que tuve personal cuando releí las páginas de The Hard Goodbye, que es el cómic del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que es el título en español? Perdón, lo olvidé por completo. El duro adiós se El llama. duro adiós. Como no fue publicado por Editorial Beat, este es el título que le dio Norma. Entonces, no, me conmoví por completo. Me conmoví leyendo estas páginas, viendo el arte de Frank Miller. Y así como uno se puede conmover viendo tal vez la Mona Lisa, viendo un Goya, viendo un Picasso, yo tengo que decir que en el mismo nivel pongo a estas páginas de Sin City, porque realmente entrar otra vez en las ciudades sucias y de blanco y negro de Sin City para mí fue completamente conmovedor y recordé o tuve los mismos sentimientos de la primera vez que lo leí. Entonces, pues nada, para mí también es una de las grandes obras del cómic a nivel internacional. Y de hecho, como les dije al inicio, para mí también es una de las grandes obras de la historia del cómic. Yo creo que, pues añadiendo un poco de contexto y matizando lo que es muy importante para nosotros porque pues también se gestó a finales, bueno, realmente este cómic es de principios de los 90. Nosotros lo empezamos a recibir en nuestras manos incluso en la primera década de los 2000. Ya revisaremos cuándo fue que lo empezó a publicar el grupo editorial Vid, aunque veíamos por ahí alguna publicidad en algunas contraportadas de otros cómics, pero el jalonazo que le dio la película y además darnos cuenta de que ese autor ya había traído a nuestras manos algunas otras obras fue empezar a darnos cuenta que realmente era alguien que no podíamos ignorar. Yo siento que hay que reivindicar de todos modos esta obra porque pues es muy importante dentro de la industria, pero yo no sé si el hecho de que se le catalogue como un cómic
independiente, como con esta temática oscura todavía le pesa, porque como que algunas personas no lo catalogan dentro del género superheroico y pues finalmente pareciera que no juega dentro de las mismas ligas, lo cual se me hace increíblemente injusto. De hecho, para redondear un poquito aquí lo que nos comentaba el arquitecto, esas grapas, esas rústicas, como también le dicen a ese formato en el que fue publicado, o el primer formato que llegó a nuestras manos de Sin City, se empezó a publicar en el 2004. Entonces, pues nada, o sea, fue un cómic que realmente, como decía el arquitecto, llegó como que era un cómic independiente, sin bombos ni platillos. Obviamente en Estados Unidos ya era un éxito, pero pues no teníamos una manera, fue una época para internet, de saber lo que era la obra de Sin City. Y de hecho, aunque ya obviamente Frank Miller estaba completamente consolidado en el mundo del cómic, realmente llegar y ver esas primeras páginas a mí me impactaron por completo y fue literalmente diciéndolo de manera, ¿cómo decirlo? De manera sencilla, poner los ojos sobre la parte superior de la página, la parte superior izquierda de la página, y no poder parar hasta llegar al lomo del tomo. Es increíble la capacidad que tiene Frank Miller para narrar. O sea, es lo que les decía. O sea, a mí me voló la cabeza este cómic. De hecho, yo lo he dicho y lo he pensado. Si en algún momento se inventa una tecnología para olvidar cosas y borrar recuerdos de la cabeza, yo olvidaría por completo Sin City para tener la oportunidad de volverlo a leer como si nunca hubiera conocido la obra. Es que realmente Sin City para mí es un viaje a este mundo. Obviamente sí, es un cómic duro, es un cómic crudo, es un cómic agresivo, violento, pero realmente estoy patinando un poquito, pero es que no me salen las palabras para poderles describir a ustedes lo que puede significar Sin City para mí. Es que, pues bueno, tenemos lo que es Frank Miller. Frank Miller no solo se destaca como escritor, sino también como artista. Yo nunca voy a olvidar como el primer impacto de esta obra, pues ese alto contraste, esos blancos y negros así súper densos, unas viñetas también muy impactantes, en especial las del final de esta historia que vamos a discutir hoy. Pero me quedo con una palabra que aquí el amigo Cimerio mencionó y es como esa crudeza, pero es que a la vez, y eso fue algo que luego me vino a impactar cuando ya vine a leer la obra en inglés, porque bueno, uno lee las obras en español con la traducción y bien sabemos que todo es suavizado, todo es como para que el mercadeo sea mucho más sencillo, ¿no? Pero yo pensé que la obra iba a ser más cruda en su idioma original, pero no, realmente yo diría que es como una poesía cruda o una crudeza poética, no sé cómo llamarlo, porque uno ve los textos, me remito a esta primera historia de Sin City, ¿no? Uno lee los textos, no hay groserías, no hay palabras soeces, o sea, todo está bien narrado a pesar de que el personaje principal, y perdón que me estoy adentrando un poquito ya en la historia, el personaje principal sea lo que llamamos comúnmente un mancancán, alguien como bien áspero, bien fornido. Uno podría decir que es una persona de esas que no tienen nada en el cerebro, son solo músculo y aguante. No, la forma como Marv se expresa sobre todas las situaciones, esos monólogos que tiene, no, realmente son poesía pura. No hay nada de idioma adulto, por decirlo así, palabras, repito, palabras soeces, groserías, lo que fuera. Yo pensé que la obra original iba a ser así, pero no, me sorprendió muchísimo eso. Sí, y pues bueno, está Frank Miller, que repito, no solo se destaca como escritor, sino también como artista. Él mismo reconoce la influencia que tuvo el manga en su obra. Se dio cuenta precisamente escribiendo Sin City, o bueno, haciendo Sin City, que pues bueno, el cómic americano para él le parecía como muy denso en cuanto a escritura, a diálogos, mientras que el manga no. Entonces decidió crear como un híbrido al respecto, ¿no? Y sí, o sea, no sé
De que sí es una de las grandes obras, yo concuerdo con eso, que sea mi favorita, por eso me sorprendieron ahorita las palabras del compañero arquitecto. Me sorprendieron en el sentido de, bueno, ¿y cuál es mi obra favorita? Luego les daré esa respuesta, ¿no? Pero de que Sin City está en el podio, sí, sin duda alguna. De hecho, yo también voy a retomar un poquito sus palabras y también me voy a adelantar un poco hablando del personaje de Marv, porque a mí también me impactó eso muchísimo. Porque es que es curioso como el personaje, el protagonista de nuestra historia del día de hoy, se describe a sí mismo como poco inteligente. Él dice que no es sutil, es tosco, es rudo. Pero igual las páginas que el monólogo que tiene Bajo la lluvia para mí es un poeta por completo. Y obviamente aquí lo que estamos viendo es la prosa de Frank Miller, que realmente es un poeta. Entonces es increíble como el contraste de lo que estamos viendo, porque sí, el blanco y negro contrastado para muchas personas puede hacer lo que sea un poquito agresivo el estilo, porque también es bien particular y invito a nuestros oyentes si alguno, aunque bueno, sabemos que hay una película y todo, pero aunque adaptó muy bien el trazo de Frank Miller, no refleja por completo ese estilo tan barroco como dijo el arquitecto. Y lo que les decía, ver ese arte tan barroco, tan puede ser, como les digo, para algunas personas agresivas, y luego leer esa prosa de ese monólogo que tiene Marv, para mí, literalmente, voy a hacer un meme, es arte. Entonces no sé si el arquitecto nos quiere contar un poquito acerca de Frank Miller para adentrarnos en esos callejones oscuros de nuestra querida Basin City. Sí, señor, pues precisamente para redondear un poquito esta introducción, nosotros, a veces alguien me pregunta, oiga, ¿pero qué es Sin City en pocas palabras? Y alguien por ahí decía, si usted tiene que poderse describir en 3 palabras, o lo que sea. Y Sin City muchas veces yo lo describí como precisamente uno de sus recopilatorios, que se llama Alcohol, Chicas y Balas. Eso es simplemente como un skin, como una apariencia externa, porque más allá de eso, ustedes ya lo mencionaron perfectamente, tiene mucha introspección, mucho desarrollo de personajes y tiene mucho que ver con el hecho de la figura literaria en la que se narra, y es que siempre es en primera persona y siempre estamos metidos en la cabeza del protagonista, lo cual pues hace que absolutamente toda la historia esté completamente pues desarrollada desde su punto de vista. Él nos describe la ciudad, él nos describe a sus personajes. Aquí a lo largo de esta conversación les contaré algunos extractos de algunas frases que saqué pues muy relevantes y que realmente definen mucho lo que es la obra. Pero bueno, devolvámonos primero al autor. Entonces Frank Miller nació en el 57, como lo dijo bien aquí el filólogo, estuvo de cumpleaños hace poco tiempo. Estuvo casado con Lynn Barley, que es una persona que en esta obra le ayuda únicamente en las portadas de algunas ediciones que vinieron a posteriori, porque pues era su colorista. Pero pues le ayudó mucho a definir su estilo, y él pues estuvo digamos que para esta obra muy relacionado con el noir, muy relacionado con el tema de lo que es la novela policíaca. Ya les contaré un poco de cómo llegó hasta este punto, y pues tiene mucho que ver con que él vivió cuando era muy joven en Los Ángeles. Si lo pensamos bien, pues Sin City tiene mucho que ver con Los Ángeles, por la ubicación geográfica, por el clima, por el tipo de gente que se encuentra aquí. Y después vivió en Hell's Kitchen, pues que tiene mucho que ver con Daredevil. Sabemos que a él le llaman el diablo de Hell's Kitchen, que es como uno de los barrios populares y como que más urbanos de Nueva York. Y pues él tuvo mucha influencia, como lo dice el señor filólogo, por el manga. No explícitamente por el tema estético, sino por el concepto minimalista. Pero curiosamente tiene una influencia sí artística por el comiquero, el ilustrador argentino Alberto Breccia. Y pues yo le abono mucho a Frank Miller, que
ha sido de estos artistas que más se ha acercado al séptimo arte, al cine, porque hace que todo lo que nosotros veamos en sus viñetas sea absolutamente cinematográfico. Él inicialmente sus primeros trabajos fueron como escritor, los trabajos más relevantes, incluso a modo de curiosidad, su primer trabajo fue como escritor en John Carter. Esta historia pues súper épica que es de el Warlord of Mars, y después tuvo un run muy importante en Daredevil entre los años 79 y 83. Empezó y pues ya inició como ilustrador con las tintas de Klaus Jansson, que también le ayudaron mucho a definir su trazo. Incluso él hizo parte de ese equipo maravilloso que posteriormente definió lo que fue Dark Knight Returns. En esta etapa en Daredevil podemos atribuirle la creación de Elektra en el año 81, un personaje muy importante. Él retomó lo que es Stick, The Hand y a Daredevil, tan relacionado con las artes marciales. Como tal no los inventó, pero sí como que los retomó y los definió como lo que son actualmente. Ya nos daremos cuenta, los que somos fans de la serie inicialmente de Netflix y después de Disney, que estos son elementos muy importantes. Ya posteriormente, cuando estaba terminando su etapa de Daredevil, ya él simplemente se enfocó tanto en la escritura del cómic y la definición del personaje que él simplemente hacía como bosquejos. Señor Cimerio. No, que es curiosa tanta ¿cómo se dice? Como lo que le da el manga a Frank Miller, que de hecho ahorita es muy común ligar al personaje con ninjas, pero hasta que no entró Frank Miller, de hecho, como dijimos, no era un cómic que estaba a punto de cancelarse. Le dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este título? Démoselo a este pelado que se ve que es talentoso y todo. Inmediatamente lo volvió en el cómic más vendido de Marvel Comics. Pero agregar todo esto del manga, todo esto oriental, y ahorita está tan ligado el personaje con los ninjas, que es curioso que hasta antes de Frank Miller nada de eso era así. No, y es que así fue tanto el impacto de lo que hizo Frank Miller con Daredevil, pues que no olvidemos que gracias a eso tenemos a las Tortugas Ninja, ¿no? Que las Tortugas Ninja parten de, precisamente ahorita que el compañero arquitecto mencionaba a Stick, a The Hand, pues obviamente se viene a la cabeza Splinter, que es una referencia a Stick, al Clan del Pie, que es una referencia a The Hand del grupo de ninjas estos de Frank Miller, que acuñó en Daredevil. Entonces pues así de importante fue la contribución a nuestros gustos de Frank Miller con lo que hizo en ese tiempo. Perfecto, y recordemos que estamos hablando de los principios de los 80s y tuvo bastante hitos, incluso esa famosa saga en la que Bullseye asesina a Elektra, bueno, etcétera. Después empezó Frank Miller a tener ya conversaciones con DC Comics. Tuvo una primera aparición en un cómic especial de DC, y empezó como a tener diferentes apariciones en ambas casas. En ese momento no tenía exclusividad. En el 82 tuvo, junto con Chris Claremont en los guiones, la miniserie de Wolverine, que también es muy importante. Y en el 83 finalmente tiene esta serie que se llama Ronin, que un Ronin pues es como un guerrero samurái, pero en este momento está, pues en esta historia está contextualizado pues en una ciudad pues futurista, que tiene bastante de lo suyo, hasta que finalmente en el 86 tenemos Dark Knight Returns, que yo creo que puede ser, no sé si es la obra cumbre de Frank Miller, pero sí fue la que definitivamente lo catapultó como alguien ya de grandes ligas. Y para la industria también fue tan importante el cómic per se como la figura de este cómic, que fue un formato de prestigio que estaba empastado con un papel más grueso, lo que en ese momento llamábamos como muy
muy por encimita la novela gráfica, y es que hay que tener en cuenta que esto salió muy en paralelo con Watchmen. Entonces ya fue cuando dijimos, oiga, el cómic es para adultos, el cómic es algo distinto, el cómic no es simplemente esa grapa que sale mensualmente, que me meto en el bolsillo de atrás del pantalón para leer en el metro, sino que ya es algo serio y que compite seriamente con la literatura, con el cine, etc. Y pues ya se terminó de consolidar esta terna con Klaus Jansson en las tintas y Lynn Barley en las acuarelas. No, y es que es curioso todo lo que usted nos cuenta, porque es que Frank Miller pasó de ser un muchacho, un adolescente, que hay una historia muy curiosa, hablando un poquito más, retomando esas raíces, esas influencias del manga, que en la tienda de cómics él iba, llegaban los mangas en japonés, y él era sagradamente, cada que llegaban los mangas, iba por su copia de Longwood and Cup, y siempre llegaba por su copia. Entonces en un momento el dueño de la tienda tenía que traducir algo del japonés, algo así, y recordó a un muchacho que venía siempre a comprar mangas en japonés. Como les digo, todavía no han sido publicados en inglés en ese momento, sobre lo que llegaba de importación. Y dijo, oye, aquí llega un muchacho que siempre llega a comprar mangas, le voy a pedir si me ayuda a traducir esto. Entonces cuando le preguntó a Frank Miller qué decía aquí, él dijo, no, yo no tengo ni idea, yo no sé hablar japonés, simplemente yo compro los mangas por los dibujitos, y es que me encanta la narrativa que tienen en los mangas. Entonces, ¿cómo pasar de ser ese muchacho que compraba los mangas por los dibujitos a ser esta persona que literalmente revolucionó el mundo del cómic? Y es que, como lo decía el arquitecto, Frank Miller, pues nos enseñó que los cómics realmente eran para adultos, pues que es que recordemos que en los 70s y en los 60, pues básicamente los cómics estaban dirigidos a público infantil, o se creía que realmente los consumidores de los cómics, que sí en gran medida lo eran, pero también había una base de lectores que habían crecido con estos personajes y ya la mayoría eran adultos. Entonces, ¿cómo ser esta persona que llega a un cómic a punto de cancelar, lo pone en el número de uno de ventas? Es un personaje que redefine todo lo que es el personaje de Batman, lo vuelve adulto, lo vuelve oscuro. Y otra anécdota particular de Ronin es que en algún momento Frank Miller se cansó un poquito de la industria del cómic y dijo, voy a hacer una novela gráfica, que ese término pues se empezaba a acuñar en esas épocas. Se tomó un descanso de 1 o 2 años, no recuerdo exactamente en esto. Y cuando la terminó les dijo a Marvel y DC, hice esto, ¿quién lo quiere comprar? Obviamente todas las editoriales se pelearon por el título y la que lo pudo comprar fue DC, pero es una obra completamente de autor. Y es que si aquí tenemos que hablar de Frank Miller, pues tenemos que poner la palabra autor gigantesca al lado de su nombre, porque es uno de esos autores que es particular, pero redefine todo lo que son los cómics en los 80. Para el que no lo tenga tan claro, y tenemos muy claro que pronto se va a pasar por este podcast estas obras cumbres de Frank Miller. Este Dark Knight Returns, encontramos a un Batman envejecido con un Robin que es, pues está la figura de Robin, pero pues es otro personaje mucho menor y que hace mucho contraste con este viejo cascarrabias. Y lo que nos hizo fue empezar a redefinir, como dice el señor Cimerio, muchos de los personajes, porque en paralelo, o sea, no cansado de romper la industria, el mismo año salió Born Again de Daredevil, volvió a la casa de las ideas, a Marvel Comics, en este caso únicamente en los guiones. Born Again es ilustrado por David Mazzucchelli, en la que también tenemos a un Daredevil en caída, enfrentado a un Kingpin que vemos que por fin logra derrotarlo, pero no en los puños ni con la violencia, sino con todo su emporio pues mafioso. Y en esa misma década, pues ya vimos, me cansaría, o sea, tendríamos que tomarnos aquí todo el día para mencionar todas las obras, pero en los mismos 80s tuvo otras obras como Love and War con Bill Sienkiewicz, Elektra Assassin, Batman Año 1, que también
ya no vamos a tener a un Batman envejecido, sino el primer año de Batman con su traje. Y pues, ya que mencionamos a Lone Wolf and Cap, tuvo la oportunidad de ilustrar unas portadas para una edición americana. Podríamos, digamos que casi que separar al Frank Miller por décadas. Ya en los 90 vamos a tener otras historias en las que él va a tener una dupla con otros artistas muy importantes. Vamos a tener Hard Boiled con Geoff Darrow, Give Me Liberty y Martha Washington con Dave Gibbons. Aquí una colaboración bastante curiosa que es participó en los guiones de Robocop 2 y 3, de algo de lo que él pues no puede estar tan orgulloso, pero finalmente estuvo ahí. Ya él revelará en unas entrevistas posteriores que él pues la industria del cine le metió mano a lo que él era. Entonces, pero fue madre, podemos decir que él participó ahí hasta que finalmente ya nos dimos cuenta que estuvo teniendo éxitos tan grandes en DC y en Marvel, que finalmente fue cuando en el 91 aparece Sin City de el sello que creo que muy poco lo hemos hablado aquí, pero es muy importante, Dark Horse. Pero esto hacía parte de unas historias, de unas mini historias del recopilatorio Dark Horse Presents, que yo creo que a qué se nos parecería, como al heavy metal, como una especie de magazine, señor. Sí, no, sí, era como una revista en la que digamos que Dark Horse presumía a sus artistas, porque es que Dark Horse también era en ese momento era una empresa casi que recién fundada. Entonces en esta revista, pues no solo Frank Miller, en esta revista estaban John Byrne, habían inclusive el mismísimo Mike Mignola también estaba en esta revista. Y pues como les digo, era una revista donde había historias muy pequeñas en la que básicamente presumía a todos los artistas con los que estaba trabajando en ese momento. Exactamente. Y a Dark Horse le funcionaba para empezar a probar diferentes ideas de cómic, y dependiendo de la recepción que tuviera con el público, entonces podían convertirse como en títulos independientes. En el 98 salió 300, otra de las grandes hitos de Frank Miller como independiente. Y ya en la época de los 2000 pues vamos a tener otras historias, como Dark Knight Strikes Again en el año 2000. Ya empezamos a encontrar un Frank Miller pues ya con críticas como mixtas. Vamos a tener All Star Batman y Robin The Boy Wonder, aquí con Jim Lee. En el 2005 se estrena la película de Sin City, en el 2007 la película de 300. Aquí vamos a ver, en la película de Sin City vamos a ver que él hizo parte de la producción. Él se lanzó en el 2008 a dirigir y a escribir la película de The Spirit, que es un cómic pues súper legendario de Will Eisner de hace muchas décadas, pero ya empezamos a ver que el Frank Miller que conocimos hace varias décadas pues empieza a diluir por diferentes razones, porque cambia mucho su estilo de escritura, su estilo de dibujo, o porque también se empieza a manchar su postura política, como en el Holy Terror del 2011, que pues ya tiene bastante componente político, y ustedes saben que eso genera bastante, o sea, divisiones bastante divididas, y pues no mucho más relevante. Él al día de hoy sigue metido dentro de la industria, ya no generando pues cómics como tal vez lo hemos visto ilustrando portadas, pero pues en este momento podemos decir que es un autor de amores y odios, tristemente, pues porque pues es un ilustrador que ya tiene una edad bastante avanzada, no es lo mismo, y creo que la industria tampoco lo ha entendido, porque aquí nos hemos quejado detrás de micrófonos de los equipos creativos que lo acompañan cuando hace estos covers, y no es lo mejor. Entonces, pues creo que hay que reivindicarlo mucho como lo que fue, como lo que le aportó a la industria, y pues bajarle un poquito al hate, porque pues finalmente la industria pues no sería lo mismo sin él.
No, y es que es tanto así, digamos que el coqueteo que ha tenido Frank Miller con el cine, que aparte de codirigir Sin City, pues porque está acreditado como codirector, ha tenido diversos cameos en varias películas. Y pues de hecho en Robocop 2 tiene un cameo, bueno, en Robocop 2 o 3 en ese momento no recuerdo en cuál es la que tiene un cameo. Y su carrera como escritor siempre ha sido muy influenciada por el cine y por el manga, pero eso lo ha llevado, sí, en algún momento fue tanto su fama que pues parece, no, digamos que eso no es algo de lo que él hable mucho, pero pues parece que también se vio tentado por el mundo de las adicciones, lo cual le causó mella tanto, digamos que psicológicamente, como nos contaba el arquitecto, como que vemos una decaída como en sus obras, sino que físicamente ahorita es un autor que se ve como muy maltratado. Sabemos que su cuerpo no sabemos exactamente de qué es lo que está sufriendo nunca, como les decimos, no su vida personal, aunque él lo ha confesado que tuvo como graves problemas con el alcohol, pero sí se ve la mella que ha dejado todos los años de adicciones en su cuerpo. Entonces, más que cualquier otra cosa, lo que queremos hacer con este cómic es un poquito reivindicar esta figura de Frank Miller, y que tal vez en este momento no está en su mejor momento creativo, pero eso nadie le va a quitar todo lo que ya hizo y todo lo que marcó y revolucionó en el mundo del cómic. Señor filólogo, ¿usted todavía recuerda cuáles fueron esas primeras sensaciones que trajo a usted este cómic de Sin City la primera vez que posó sus ojos sobre estas páginas? Sí, claro. De hecho, al principio de este programa mencionábamos esto de los altos contrastes, el énfasis así fuerte en los colores blancos y sobre todo los negros. Eso siempre impacta, ¿no? Creo que yo... Pues bueno, obviamente lo que uno lee en manga siempre es en blanco y negro, pues bueno, suele ser en blanco y negro, pero esta obra se excedía y no estoy quejándome, sí, sino simplemente estoy hablando como de ese golpe, sí, esas viñetas inolvidables. Precisamente usted habla del monólogo Bajo la lluvia, cómo fue Frank Miller capaz de hacer eso, algo que siempre hemos hablado aquí con el compañero Simerio, es, pues uno tiene, sí, unos referentes en manga, uno reconoce, por ejemplo, el trazo flameante de Masami Kurumada en Caballeros del Zodiaco, esas tintas y todo, pero ver lo que hizo Frank Miller, o sea, realmente era aún más impactante y hasta de cierta forma más espectacular. Esas viñetas también, por ejemplo, las onomatopeyas que se volvían como los paneles. Sí, no se volvían como un globo aparte o un letrero ahí como adornando de cierta manera cada panel, sino simple, o sea, la misma onomatopeya era como el marco sobre el cual Frank Miller dibujaba. También unos paneles que tenían como estas formas. Mi papá siempre las llamaba el Batman cuadrado, que es el Batman de Bruce Timm. Entonces también algunas viñetas así como bien marcadas, el perfil de Marv, por ejemplo, así como tan cuadrado. Entonces un estilo muy de los 90, ¿sí? Que me recordaba mucho, repito, obras como lo que hizo Bruce Timm en DC, ¿no? Y pues no solo eso, sino también de hecho, algo que puedo agradecerles mucho a ustedes cuando me recomendaron esta obra es que pude leerla en su momento y luego fue ver la adaptación en cines, que es de las pocas cosas que he podido ver así adaptadas y poderme darme el lujo o jactarme de que uno puede decir, no, que en el cómic o en el libro esto es mejor o es mejor explicado. No, realmente la adaptación, y de pronto hablaremos de eso en un rato, hizo un muy buen trabajo. Estoy hablando solo de esta parte, de Hard Goodbye, pues porque la adaptación incluye otras historias, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. Y pues no olvidemos lo que también ya mencioné en un principio, que fue como el impacto de leer la obra en inglés, cosa que fue pues relativamente hace poco, y ese idioma que maneja. De hecho me pareció algo muy chistoso y así como un fun fact,
En la obra en inglés, pues en la versión que yo leí, obviamente, pues ya ha pasado el tiempo, han pasado pues ya 2 décadas, 3 décadas, a decir verdad. En la obra que yo leí hasta había un typo, un error de ortografía en una palabra, ¿no? Que a mí me parecía como chistoso leerlo. La palabra priest, refiriéndose a uno de los sacerdotes de la historia, estaba mal escrita, ¿no? Y era la única palabra así como que tuvo ese errorcito, se les pasó a los editores, no sé si lo decidieron dejar así, en fin, quizás eso ya se haya corregido, ya se haya revisado, pero repito, igual el idioma que manejaba la obra originalmente sí fue muy sorprendente. Oiga, no, es que me parece curioso lo que usted dice del error tipográfico, el error de ortografía, y es que Sin City básicamente es una obra bien artesanal, porque a veces en este momento o con las tecnologías digitales uno tiene como en la cabeza cuando ve estos contrastes, piensa mucho como en vectores y en formas digitales. Pero es que básicamente Sin City es una página en blanco llena de tinta negra y en algunas oportunidades en tinta blanca. Y la rotulación que vemos en el cómic pues es la caligrafía del mismo Frank Miller. Entonces me imagino que para respetar un poco más ese valor artístico, lo que hicieron fue dejar el error de ortografía y que no se tache ni se sobrescriba la página terminada de Frank Miller. Sí, eso le da de cierta forma más valor. Igual yo nunca he tenido problema con ese tipo de cosas y de por sí me pareció algo lindo, como no sé cómo explicarlo, como bastante peculiar, ¿no? A mí me parece que esos errorcitos que de hecho también a veces se ven, de hecho si tienen alguna vez la oportunidad de ver las páginas originales, ver esos manchones de tinta negra, ver esos manchones de tinta blanca, que era una de las cosas que quería ahorita comentar, es que en la historia el mismísimo Marp nos dice que en Basin City, que creo que es la última vez que le voy a decir así porque es Sin City como se conoce la ciudad entre sus residentes, casi nunca llueve. Pero realmente donde brilla ese trazo de Sin City y en la mayoría de las historias ver esos personajes de alto contraste bajo la lluvia, yo diría que es la marca de la casa de Sin City. Entonces, lo que les iba a decir es que ver todo ese tipo como de errores, por así decir, esas salpicaduras, la convierte en una obra para mí personalmente un poquito más artesanal. Y es como cuando tenemos una artesanía hecha a mano, ver esos pequeños errores es lo que la hace ver como más humana, no sé cómo decirlo. O sea, lo artesanal es algo que se decanta o se ve muy diferente de algo hecho industrialmente, porque esos pequeños errores es lo que le da la característica que lo vuelve casi una pieza única. Entonces yo diría que para mí Sin City está muy de la mano con lo que es artesanal. Para mí es una obra completamente artesanal. Entonces me encanta que hayan esos errores de ortografía que seguramente más adelante podríamos ver más pero pues no sé, eso es una de las características de la obra. Y bueno, y pues obviamente también tenemos pues como es tanta la cantidad de tintas negras y blancas, pues obviamente el término que se le viene a uno a la cabeza es un término que ya mencionamos en este programa y es el del noir o el noir. Algunas personas lo pronunciarán así sin problema. Que obviamente está el debate si estamos hablando de un género o no, ¿sí? Pues porque, bueno, en el noir se ven temas muy marcados, el estilo, esto de los altos contrastes, de la baja iluminación. No sé si eso puedan definir géneros, quizás pues bueno, eso de para otro programa e igual pues lo que tenemos dentro del noir es muy extenso, pues porque es bueno, no sé si llamarlo estilo, género, lo que sea. El noir proviene de muchas décadas atrás. Y si nos devolvemos, ya tendríamos que ir a mirar cosas desde el impresionismo impresionismo alemán de inicios del siglo XX. No, y es que es curioso lo que usted decía, porque realmente el cine y los cómics fueron dos géneros que básicamente surgieron casi simultáneamente. Entonces los dos están alimentados de las mismas, bueno, no de las mismas, pero están alimentados con unas referencias muy parecidas. Entonces ver todo lo que se hizo en el cine en blanco y negro, todo lo que se conoce como el género noir, estas historias oscuras, estas historias trágicas, y cómo al mismo tiempo
Luego esas historias que vimos en el cine empezaron a alimentar a todos estos personajes en los cómics. Entonces, pues es maravilloso. Y como decíamos, es un género que nace en el blanco y negro. Y como Frank Miller retoma eso en una época que pues lo que estaba de moda era pues casi que los inicios del color digital. Que de hecho más adelante, no, anteriormente, perdón, Frank Miller había experimentado en algunas de sus obras, pero y no solo es un blanco y negro, pues porque el cómic en blanco y negro pues es característico todo el trabajo de lo que han hecho los entintadores, pero no solo es un blanco y negro, sino este alto contraste, que es una palabra que vamos a utilizar hoy muchísimo, y cómo marca esas figuras es interesante. Me parece curiosísimo lo que nos decía aquí el filólogo del Batman cuadrado, y es que realmente podemos ver una conversión en el estilo de Frank Miller desde esas primeras páginas de este Marv un poquito más redondeado, un poquito más envejecido, al momento en que se pone su gabardina o se roba esa gabardina, inmediatamente toma esas figuras y lo que decía aquí el compañero es que ese perfil de Marv se puede reconocer en cualquier parte, y de hecho eso es una de las grandes virtudes de los que tienen los grandes diseñadores de personajes, es que con un contorno usted ya puede reconocer el personaje, y Marv, ese perfil que tiene cuadrado con sus hombros anchos, sus manos gigantes y todo, es perfectamente reconocible en cualquier parte. No, y es que de por sí, si tratamos de definir lo que es el noir para diferenciarlo de otros géneros o estilos, como queramos llamarlo, dentro de lo que es el género policíaco o de detectives, precisamente esta historia de Sin City sí está ubicada dentro de lo que es noir puro, ¿no? Pues porque el noir, a diferencia de otros géneros del mismo tipo que suelen confundirse con él como el hard boiled, de hecho ese término ya se había mencionado porque hay un trabajo de Frank Miller con ese mismo título. Hard boiled son estas historias, digamos, del género detectives como Dick Tracy, ¿no? Como alguien, un detective que está metido dentro de un sistema muy corrupto y todo. Pero el noir ya trata historias sobre pues lo que son los criminales, lo que son las víctimas, no necesariamente gente que tiene como este sentido idealizado de lo que es el cumplimiento de la ley, sino que simplemente su heroísmo parte como de las entrañas más pútridas de la ciudad, aquí haciendo un poquito de crudeza poética, ¿no? O poesía cruda, como queramos llamarla. Y pues bueno, obviamente Frank Miller dice, pues sí, yo siempre fui muy fanático de estas películas, lo que fue Bogart y todo, Casablanca y demás. Y lo que quiso hacer en su obra fue como retomar muchos aspectos de eso. Obviamente tenemos el personaje, repito, Marv nunca se menciona qué profesión tiene, qué hace más, simplemente es como de cierta forma, podríamos decir, un mercenario retirado. Y vemos que tiene unas habilidades muy marcadas, pero pues él mismo se describe como una persona muy tosca, muy poco inteligente. Ya si nos ponemos como a preguntarnos sobre el pasado de Marv, no creo que sea un pasado bastante grato, sabiendo lo que hacía con Gladys o no sé. No, y es que Gladys su pistola, ¿no? Que quede claro. No, sí, obviamente, digamos que la idea de este podcast es acompañarlo un poquito de la lectura del cómic, y que es lo que siempre invitamos a nuestros oyentes, es a que si les causa curiosidad todo lo que les estamos contando, se acerquen a la obra original, o ojalá que ya hayan leído la obra original para acompañarse del podcast, pero ya que usted toca un poquito me parecería interesante hablar un poquito del personaje principal. Y es que sí, Marv es un personaje que de hecho Hartigan me parece que lo describe perfectamente en otra de las historias. Y nos dice que es como que si Marv hubiera nacido en la época de las cavernas o en la época de los gladiadores, sería una superestrella, tendría devotos, tendría fanáticos, o sería como el macho alfa de la tribu. Pero desafortunadamente en la época que nació y en el momento histórico donde está en Sin City, como dijimos, es el nombre con el que se conoce la ciudad, básicamente es un perdedor
que no tiene ningún valor social, por así decirlo. Es simplemente un borracho tosco que está ahí, pero dentro de toda esa imagen tosca que tiene Marv, porque inclusive gráficamente, como ya hablamos, está lleno como de formas muy geométricas, pues básicamente es un personaje con un código moral bien interesante. Porque aunque sea un personaje violento, excesivo, es un personaje de palabra. Y básicamente todo en este cómic, algo que se repite muchísimo, es como que, oiga, ¿usted por qué está haciendo todo esto? Por una fulana, por así decirlo, por no utilizar malas palabras. Que de hecho creo que en algunas partes sí se refieren a ella como una fulana. Él dice, no, pues es una persona que vino a mí en busca de ayuda y yo le prometí que le iba a ayudar. Por estar borracho no la ayudé como debía, pero pues voy a cumplir mi promesa hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que literalmente hace en toda la obra. Simplemente cumplir una promesa que lo lleva a los extremos físicos y mentales. Pero pues nada, esto es bien interesante. Que no diríamos que es un personaje justiciero, ni siquiera me atrevería a definir a Marv como un antihéroe. Simplemente es un personaje que está cumpliendo una promesa. Y una promesa que se hizo a sí mismo, ¿no? Y es que precisamente ahorita hablé de lo que era el impresionismo alemán de inicios del siglo XX, del cual parte el noir. Algo que caracteriza esta corriente precisamente no es en replicar la realidad y pues bueno, no sé si haya lugares como Basin City o Basin City, como queramos pronunciarlo, en nuestro mundo, ¿no? Aunque muchos aspectos de Basin City sí se ven pues, en cualquier sociedad, en cualquier comunidad de pues en este mundo, ¿no? Pero sí, son como estas actuaciones hiperexpresivas. Este Marv muy empeñado en lograr su objetivo y llegar hasta donde sea necesario y untarse las manos de lo que toque untarse sin importar las consecuencias. Una persona muy decidida, muy consecuente también de eso, a pesar de que muchas personas cuestionen lo que se ha propuesto, ¿no? Pero entonces sí, es como un énfasis fuerte en las emociones del mismo artista, algo muy, muy del romanticismo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí podría decirse que puede definir un género, ¿no? Yo como ya para terminar esa discusión de lo que es el noir. Porque sí, muchas personas se quedan con, no, es simplemente un estilo visual y ya. Pero pues si ya estamos hablando de énfasis en los sentimientos, ya se puede considerar perfectamente un género, ¿no? Y es que es curioso como para el resto de la sociedad de Sin City, Marv es considerado como un monstruo. Y de hecho, él a sí mismo se considera un psicópata, pero es un psicópata lo suficientemente consciente o lo suficientemente inteligente, como ya dijimos, él mismo se menosprecia, señor. No, es que igual siempre tiene sus principios y en la misma hora dice que él no asesina ni mujeres ni niños, o sea, sí. No, sí, o sea, lo que le iba a decir es que él mismo se describe como un psicópata, pero él mismo es consciente de lo que tiene que ser. Obviamente sí, llega a los extremos, es un personaje excesivo e increíblemente violento que nos han contado, que anteriormente ha hecho cosas terribles, pero él es consciente que si la única manera de controlar como esa bestia que tiene en su interior es tomándose su medicina, él intenta hacer lo mejor que puede, pero lo que hace es contener a esa bestia que tiene en su interior. Pero más que cualquier otra cosa, yo definiría a Marv como una figura trágica. Es una figura trágica y él inclusive, yo creo que desde el primer momento de las primeras páginas de la obra, él mismo sabe en qué va a concluir todo.
Es cierto eso, pero a la vez podemos ver en algunas situaciones de la misma obra que Marv, a pesar de tener esa imagen y todo, siempre es bien recibido, ¿no? Quizás sea por miedo, quizás sea por, vaya uno a saber qué motivos haya detrás de, pero pues lo que hace la pequeña y flaca Nancy en esa historia, que tiene su participación también, y luego ya hablaremos de ella con mucho más detalle, demuestra, o sea, ella trata a Marv como un amigo, ¿sí? Una persona con la que se puede razonar, con la que se puede hablar. Él también pues tiene su oficial en esa historia, con la que pueden conversar sin ningún problema y todo. Entonces sí, es una figura trágica en medio de, pues, de una ciudad donde muchísimas cosas pasan. Hay muchísima perdición, ¿no? La ciudad del pecado, como decidieron llamarla, llamar a la película en su doblaje al español, ¿no? No, y es que es curioso que, como un poquito para redondear esta parte, si tuviéramos que definir a Marv en unas palabras, sería violento, tosco, tal vez poco inteligente, porque él mismo se describe a sí mismo como poco inteligente, aunque a mí no me lo parece. Pero yo creo que la palabra que va después de todo esto es lealtad, porque Marv lo que es una persona profundamente leal y siento que eso lo hace tener como grandes amistades, porque las personas que han logrado congeniar con él, pues tiene grandes amigos. O pues, digamos, yo considero que Nancy es amiga de él. Inclusive Hartigan lo conoce, se aprovecha un poquito de la figura de Marv, porque sabe que es una figura leal, pero es una figura que tampoco encaja en esa sociedad de Sin City. Que en esa sociedad de Sin City me parece curioso que, aunque es un cómic en blanco y negro, todos los personajes son grises. Yo diría que no, es que ningún personaje es ni completamente bueno ni completamente malo, pero inclusive en esta sociedad gris, Marv es un personaje que no encaja. Entonces, eso es una de las curiosidades de este personaje. Bueno, no sé si mis compañeros quieren decir algo más, o si no les parece bien si hacemos una pequeña pausa para seguir hablando de este maravilloso cómic. ¿Listo? ¿Vamos a la pausa? Sí, me parece bien. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en YouTube, Spotify e iVoox. Y también en Instagram, TikTok y Facebook. Búscanos como Agenda de Extinción sin la E inicial. Y sigamos comiqueando. Bueno, y continuamos. Bueno, y ahorita que ustedes mencionan lo importante que es la caligrafía de Frank Miller dentro de la obra, hay que darle aplausos a la versión de Norma, que se nota que está hecha a mano y que tiene bastante mimo. Entonces, no lo hemos dicho, pero ¿en qué consiste Sin City? Pues, obviamente, aquí siempre vamos a defender el hecho de que ustedes lean el cómic, puedan ver la película, es una buena adaptación, sabemos que no es lo mismo y no vamos aquí a comparar la una por otra, pero en esencia Sin City se podría decir que es una historia de venganza, que es una historia de amor, en la que todo el tiempo estamos dentro de la cabeza de Marv. Inicia como con una escena erótica, entre comillas, con Goldie, que es como la chica que finalmente termina asesinada cuando él despierta. Vemos que empezamos a tener bastante pues metido el tema de el poder de los poderes de Basin City, porque en este momento hay digamos que llega la policía a perseguirlo, pues él los acribilla a todos, escapa. Y empezamos a encontrar otros personajes importantes. En este momento él se va a buscar a Lucille, que es otra de las chicas prostitutas que hace parte de su grupo de apoyo. También es quien le brinda las medicinas para controlar sus problemas mentales. Empezamos a encontrar, digamos, como que a plantear todo el setup como el tablero. Es cuando Marv va a buscar a su arma Gladys, y mientras, lo interesante es que mientras él recorre la ciudad, empieza a hablar con su grupo de apoyo, con los personajes,
empezamos a conocer la ciudad y nos vamos metiendo todo el tiempo dentro de la mente de Marv, en el que él dice, no entiendo quién la pudo haber matado a ella, no entiendo por qué están detrás mío, me están tendiendo una trampa, pero quién puede ser. Él todo el tiempo se está diciendo, pero oiga, yo no soy inteligente, pero necesito que las piezas del rompecabezas caigan en su posición. Y él todo el tiempo se da muy duro. Él dice, bueno, estoy encontrando las piezas, pero quisiera poder armarlas. En algunos momentos dice, debe ser que esta locura que tengo en mi cabeza me está jugando en contra. Aquí en algún momento él va a visitar el bar, que es el Cádiz, que es donde encontramos a la pequeña y flaca Nancy Callahan y otros personajes muy importantes. Pues ya cuando abordemos más otros relatos de Sin City nos daremos cuenta que todos los relatos hacen parte como de un universo y entre ellos hacen unos cameos bastante interesantes. Algunos se conocen, otros no, pero eso nos ayuda a darle mayor riqueza al relato. Y pues Marv, como buen matón, lo que hace es empezar a sembrar semillas por un lado, por otro, empieza a interrogar personajes y él sabe que de algún momento, o sea, en algún momento va a encontrar como con el meollo del asunto. En este momento es cuando aparece la gemela de Goldie, que eso hace, o sea, como que profundiza la locura de Marv. Hay una escena bastante importante y es de la que hablaba ahorita el filólogo hace un momento, y es cuando él va a confesarse con el padre. Y es que por un lado en la película el padre lo interpreta Frank Miller, pero por otro lado es una escena que hemos visto bastante en el cómic de Daredevil. Y pues aquí ya se empieza a desenredar las cosas en el que el sacerdote le dice que tienen que ver pues el arzobispo Rourke. Pero ¿es arzobispo o es, cómo es que le dicen, el cardenal? Cardenal, es un cardenal, sí. El cardenal, perdón. Y en todo esto, en toda esta trama, nos empiezan a contar un poquito de la mitología de Sin City, en la que nos enteramos de que la familia Rourke está en el poder de la ciudad desde hace mucho tiempo. Incluso tienen que ver mucho con quién está en el poder político, en el poder de la iglesia, entre muchas comillas, y que finalmente esa fue la familia que trajo a las prostitutas hace bastantes años, que era cuando se estaba dando el tema de la... ¿cómo es que se llama? La fiebre del oro. Entonces, pues claro, las trajeron para que todos los mineros del pueblo tuvieran entretenimiento y pues ayudara como a que esa nueva economía, esa economía emergente se consolidara. Entonces, pues prácticamente es una ciudad enferma en la que una sola familia ha hecho que todo tenga como, pues, el mismo origen. Incluso alguien de la familia Rourke, que es uno de los villanos importantes del relato de ese miedoso bastardo. Y ya en el momento en el que Marv sabe quiénes son como que los que están detrás de todo, quienes están manipulando, pues ya él empieza como todo su proceso de venganza. Es cuando se encuentra con Kevin, que es como este asesino que es absolutamente distinto a él, porque él es delgado, es atlético, es silencioso y puede ser incluso más letal que el mismo Marv. Y pues yo no sé ustedes, pero yo creo que teniendo las piezas sobre el tablero, yo les dejaría de aquí en adelante que nuestros queridos oyentes terminen de desenredar la trama para que sepan cómo queda esta historia de amor y venganza, ya teniendo en cuenta que estamos en la recta final del relato. No, y es que aquí hay que tener en cuenta algo que, pues básicamente no es spoiler, porque, pues aparte de que es una obra, como ya dijimos, de 1991, en el año 2000, ¿qué dijimos? ¿2005? ¿2006? Que se hizo la película. Entonces yo creo que es una película que, si bien fue una película independiente, creo que la primera sí se estrenó. Pues obviamente sí hubo un concurso de Radioactiva. No, eso no fue, eso fue de 300. Pero me parece que la primera película de Sin City sí llegó a carteleras aquí en Colombia. Sí, yo la vi en cine. Yo recuerdo que la vi con inclusive algunos compañeros de la universidad. Fuimos a cine.
La vimos y como ya lo dije anteriormente, yo me pude jactar de que yo había leído el cómic anteriormente y dije, estuvo bien esta adaptación. Bueno, entonces la segunda parte fue la que no tuvo distribución en salas. Pero, pues lo que digo, o sea, es una obra que mucha gente conoce el desenlace de esta historia. Y pues nada, o sea, no le estamos aquí. O pues espero, no sé, si alguien tal vez no ha conocido la obra en el formato cómic, lo invitamos, porque realmente es una buena actuación, la actuación que se hizo cinematográfica. Y pues nada, no creo que estemos libres de spoilers de una obra que tiene ya más de 30 años. Sí, pues en esencia, digamos que más que el desenlace que finalmente Marv logra su cometido, logra su venganza, también pasa en estos mundos, y es que, jue madre, no hay ganadores ni perdedores. Ustedes lo mencionaban ahorita, hay personajes grises e historias que dan asco, o sea, puta, esto, perdón, no es absolutamente luminosa, no nos podemos quedar. Pero le salió del corazón. Es que me da piedra. De las entrañas. Pero de las entrañas, ¿no? Eso está bien porque va con el alma de lo que es Sin City. Tiene que ser más visceral. O sea, tengo sentimientos encontrados porque yo tengo una figura de Marv, y no es Marv en su modo heroico, sino es sentado en una silla eléctrica. O sea, ya se pueden dar cuenta cuál fue el destino de ese gladiador que nació en la época equivocada. No, pero mire que es curioso lo que usted nos decía ahorita de las ciudades, del bar y todo esto, porque para mí, aún en el inicio de la obra, cuando nos estaban presentando la obra, pensé que el bar donde está Nancy siempre bailando, que de hecho recuerdo que iba a hacer aquí una anotación, que me acuerdo que al señor filólogo, en las primeras lecturas, siento que lo impactó mucho la figura de Nancy Callahan, la pequeña y flaca Nancy Callahan, porque lo repetía muchísimo. Y años después, cuando se hizo la adaptación animada, el que quedó muy impresionada con la pequeña y flaca Nancy Callahan fue aquí el arquitecto Alejandro Vinillos, ya que fue interpretado por Jessica Alba. Lo que iba a decir yo también es que... conocida como el amor de mi vida. Sin madrazo. Espero no tengamos que editar mucho este audio. Lo que iba a decir yo es que en un inicio pensé que el bar iba a ser ese eje central de la ciudad, pero luego empezamos a ver otras calles, otras esquinas, y realmente el nombre del cómic es Sin City, y Sin City es esta ciudad que se devora a los personajes, esta ciudad que como que realmente aquí los buenos no ganan en esta ciudad, como que todo sigue pasando, hay muertes, como que hay pequeñas victorias de nuestros personajes protagonistas, pero realmente nada de lo que llegue a pasar va a interrumpir la vida diaria de lo que pasa en esa Sin City. Las reglas siguen siendo las reglas, y las reglas se siguen respetando, así hayan guerras internas o lo que sea, o pequeñas guerras internas, pero Sin City como eje central obviamente es el verdadero protagonista de la historia. Aquí precisamente, como les contaba al inicio de este podcast, hay pues bastante frases que nos dicen, y lo quiero dejar en palabras del autor. Y sabemos que estos personajes son nocturnos, por obvias razones, pero a veces ellos están todo el tiempo pensando en, bueno, esta noche voy a buscar, voy a interrogar, voy a, no sé, a los callejones, y en un momento Marv dice él dice, odio el sol y a los fisgones. La noche anterior llovió, entonces dice, refresca y los sonidos cambian. Los trajeados vuelven con sus maletines a sus fortalezas y cierran sus puertas y agitan sus talonarios de cheques y no hacen caso de los gritos y no piensan en quién es el verdadero propietario de Sin City. Y eso tiene mucho que ver con que en el día todas las dinámicas corporativas, o sea, quien sea que tenga sus rutinas, las tiene, pero nadie se pregunta qué pasa en la noche y qué es lo que hay detrás de todo lo que sucede. Yo me imagino que estos trajeados de los que ellos hablan,
pueden ver a una persona asesinada en un callejón y pues siguen con su café caliente para iniciar su jornada laboral. No, y pues de hecho eso es algo muy natural, sobre todo nosotros que vivimos aquí en Latinoamérica, y digamos que ver la violencia al lado de nosotros, como que uno la llega a asimilar de tal manera que como que lo deja de impactar, por así decirlo. Entonces yo no me imagino que vivir también en esas calles de Sin City, pues lo que dice Alejandro, no, la gente como que se deshumaniza y básicamente cada quien sigue viviendo sus vidas y no le importa mucho lo que pase a su alrededor. Mencionamos ahorita un poquito la película, no sé si el señor filólogo de la Universidad Nacional nos quiere contar un poquito acerca de ella. No, antes que nada, sí, obviamente lo haré, que sí tengo como unos apunticos por decir al respecto. Sí quería decir, como retomando lo que nos contaba el señor arquitecto sobre lo que decía Frank Miller de su obra, y es que precisamente él, pues al haberse criado en un barrio complicado como lo fue Hell's Kitchen y todo, pues quería retratar de cierta forma esas dinámicas, ¿no? Una sociedad donde todo está pues fuera de lugar, como que no existe ese equilibrio, ¿ja? Y que las virtudes, ¿sí? Se iban a mostrar con personajes en situaciones como de alta complejidad. No por esto, no como ese sentido de lo que es lo que está bien y lo que está mal, como esa deidad que normalmente se ve en los cómics de superhéroes, ¿no? Que sí se ve bien marcado quién es el bueno, quién es el malo. De por sí yo ahorita pensaba cuando hablábamos de lo grises que son los personajes, pues cuando hablamos de los personajes principales, ¿no? Porque los villanos sí son muy villanos y son personas altamente detestables, o sea, sí son personas que caen dentro de lo que es la escoria de la sociedad, así sean cardenales, así sean policías, así sean políticos, que igual, repito, el señor Moreno lo dijo, vivimos en una sociedad en Latinoamérica donde eso no es nada fuera de lo común, ¿no? De por sí, Frank Miller dice que es como la canción de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. La misma canción dice que pues todos los policías son criminales, todos los pecadores son santos, ¿no? Y pues por eso él también mostraba en su obra, pues precisamente en esta, que los héroes realmente son los que normalmente están en la parte muy más baja de la pirámide social, y que las mujeres más bellas, las mujeres más inolvidables, o sorpresa, terminan siendo pues prostitutas, ¿no? Y ya como para ahí como cerrar eso, pues igual no hay que olvidar que Sin City pensaba, pues Frank Miller pensaba hacer de Sin City una historia pues de antología, pues para esta colección que estaba sacando Dark Horse, estos 13 números que él sacó. Pero pues fue tanto su impacto que pues afortunadamente como de cierta forma en esa historia estaban las dinámicas tan bien nombradas, el señor arquitecto lo mencionó, se hicieron menciones de cómo estaba organizada la sociedad de Basin City y demás, pues que eso dieron pie para que se crearan otras historias dentro de ese mismo universo, dentro de esa misma ciudad. Por eso fue que el nombre del Dura Dios vino a aparecer después, ¿sí? Más o menos fue lo mismo que pasó como con Star Wars. Star Wars se llamaba Star Wars y fue tanto su éxito que después empezaron a salir los otros episodios que el nombre de la Nueva Esperanza vino a surgir después. Lo mismo pasó con el Dura Dios, que si no estoy mal fue como unos años después cuando empezaron a salir los TPBs que se le puso nombre a esta historia para distinguirlas de las demás, pues como ya bien sabemos y luego hablaremos de ellas, pues está pues La Gran Matanza, están Valores de Familia, está pues el Miedoso Bastardo, pero bueno, de eso ya hablaremos luego. La película en el 2005 se hace esta adaptación, pues es una película que muestra 3 historias, 3.5 historias. ¿Sí son 3? Sí, son 3. 3 historias dentro de esta colección de Sin City. Una de ellas es precisamente el Dura Dios. Yo ya había leído el cómic, entonces verlo ya retratado en la pantalla grande pues fue una experiencia bastante grata, porque sí me parece una adaptación muy gringa, muy digna es la palabra que quería decir, qué pena, muy digna. ¿Qué más puedo decir? Pues obviamente también está el casting que hubo para esa película, o sea, pues tenemos como directores a Robert Rodríguez, a Frank Miller,
O sea, Frank Miller estuvo tan encima que inclusive actuó como uno de los padres que aparece en la historia de la que estamos hablando. Aparecen actores de alto nombre, pues en las otras historias como Bruce Willis, Benicio del Toro. ¿Ah? En esta historia, pues Mickey Rourke, que es el que interpreta a Marv, lo hace de una forma muy buena, pues tiene este maquillaje encima, estos añadidos que hacen que su cara se vea más cuadrada de lo que es normalmente, ¿no? Si es un sujeto, pues que sí demuestra eso, más que como ese estado físico de una persona inmensa, como lo son otros personajes dentro de esa historia como Manute y todo eso. Es una historia es un personaje que se ve que es rudo y de los que aguantan de todo. O sea, todo tipo de disparos, una descarga en una silla eléctrica. Entonces sí me parece, o sea, muy acertado esa elección de todos los personajes. Pues Jamie King, que creo que fue Goldie, yo no la voy a olvidar la primera vez. Sobre todo que utilizan estos contrastes de color, lo cual no se ve en la obra original, ¿no? Que a Goldie sí me la colorean completamente en la película. Entonces eso pues siempre impacta muchísimo más. Creo que la sangre también no se colorea, tiene un tono distinto, pues no es el rojo de la sangre, pero sí es un tono diferente al blanco y negro con el que está filmada la película. Tarantino creo que también tuvo que ver en la dirección de esa película. No sé exactamente qué filmó, qué parte filmó. La escena en la historia de Clive Owen, se me olvidó el nombre del protagonista en este momento. Dwight. De Dwight. La escena del carro en la que tiene como ese monólogo con el cadáver del policía. Esa escena la filmó. Toda esa escena la dirigió Tarantino. Bueno, eso es de La Gran Matanza, entonces ya hablaremos luego de ella. El Cardenal Rourke, que es Rutger Hauer, gran actor alemán, sí, que apareció pues en Blade Runner y en otras películas. Y pues no, a Frodo, fue volver a ver a Frodo actuando. Yo creo que lo había visto como Frodo en un papel muy distinto y viene a hacer el papel de Kevin en esta obra con sus Converse y estilo de asesinato. De hecho, es bien curioso el casting de esta película porque en un momento cuando se presentó fue casi irrisorio, como que este va a ser de este. De hecho, no recuerdo ahorita la anécdota en sí porque lo vi en uno de los DVDs. No me acuerdo si fue uno de los productores o algo así, cuando le dijeron, no, Mickey Rourke va a ser de Marv. Y el man dijo, el man de 9 semanas y media va a ser de Marv, pero ¿a usted cómo se le ocurre? Obviamente ya sabemos también por todo lo que pasó Mickey Rourke, que quiso ser boxeador profesional, le destrozaron la cara, tuvo muchas cirugías y todo. Y ya cuando lo vieron caracterizado de Marv fue como, wow, o sea, realmente trajeron a Marv a la vida. Y a Alien Wood para hacer el papel de Kevin también se le pusieron unas prótesis para modificarle un poquito el ángulo de la cara. Él tiene los rasgos como muy finitos. Entonces él también no se nota mucho, pero también tiene unas prótesis en la mandíbula y creo que en los pómulos para modificarle un poquito la cara y se vea un poquito más tosca. Aunque él es descrito como un ninja, realmente también la adaptación de este personaje es increíble. No, es el que... Es de esos personajes que en la película tienen primerísimos planos, ¿no? Entonces, y que parten del cómic, ¿no? No es como que sea una decisión de la película, sino en el cómic tiene esos primerísimos planos también. Sí, es que básicamente para la gente que no ha leído el cómic es el storyboard de la película. Es cierto eso. Y bueno, y pues también está el doblaje. Pues yo recuerdo que fui a verla en cine, pero estaba la película doblada. Pues bueno, voces tan legendarias, la voz legendaria de Bruce Willis, Mario Castañeda, Don Goku, haciendo su voz. Pero pues ya si nos adentramos en lo que fue el doblaje de este segmento de la película, de esta historia, del Duro Adiós, pues la voz de Marv la hizo Jaime López, que es un cantante, un artista musical mexicano, que, oh sorpresa, pues por un lado yo sí decía, él como terminó ahí, pues es primo de grandioso y alma bendita Germán López, que es, bueno, hizo la voz de Wolverine en la serie de los 90, entre muchas otras voces clasiquísimas. Pero ¿qué tiene de particular Jaime López? Jaime López es el compositor de Chilanga Banda.
Chilanga Banda de Café Tacuba es un cover de una canción de precisamente Jaime López, la voz de Mickey Rourke. Y si hay una canción muy Sin City, yo creo que Chilanga Banda está ahí perfectamente. No, solo iba a hacer una pequeña acotación que Hernán López es la legendaria voz del papá de Nemo. Exactamente, sí, son muchísimas. Bueno, y el Cardenal Rourke lo dobla pues también el grandiosísimo Arturo Mercado, que prácticamente es de esos padrinos inmensos de la industria del doblaje, pues la voz de Tío Rico, ¿sí? La voz del maestro Yoda en las películas de Star Wars, pues más que nada en las nuevas, ¿no? Entonces sí, también es eso, como que también están estas voces pues bastante reconocibles y todo. Y yo me quedo con eso, yo me quedo precisamente ahorita como lo mencioné con Chilanga Banda, que repito, cuando ya uno empieza como que bueno, ¿y qué quiere decir esa canción y todo? Porque bien sabemos está escrita en el argot callejero de México, ¿sí? Pues realmente uno dice, no, esta canción es muy Sin City en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes, nuestros oyentes, que si quieren comentar algo al respecto, bien pueden hacerlo, pero sí, el tema de Chilanga Banda es un tema muy Sin City, a decir verdad. Y bueno, pues tremendo casting. Obviamente aquí vale mucho la pena pues que miren la película. La secuela pues tiene recepción también como mixtas, pero también hay que reconocer buen casting y yo creo que incluso en su momento Alan Moore catalogó a Frank Miller como misógino, como machista, etc. Y pues fue madre, o sea, que creo que no está descubriendo que el agua moja, pero finalmente dentro de todo esto hay un trasfondo bastante interesante y que nos da reflexión. Yo no voy a dejar que usted me menosprecie a Eva Green, respete. Y yo, aunque la segunda parte realmente a mí no me gustó tanto tampoco, pero solo por ver a Eva Green en el papel de la femme fatal de ojos verdes y ese póster mítico de hecho, curiosamente, el póster más mítico de Sin City es en el que sale Eva Green con esta transparencia en blanco y negro. Cuando uno busca Sin City casi siempre aparece ese póster, y es un póster de la segunda parte que, como ya les contamos, no tuvo en muchos países, no tuvo distribución en cine. También tenemos a una hermosa Carla Gugino, a Rosario Dawson, o sea, es un buen casting el que se hizo. Bueno, ahora sí, para finalizar me gustaría como ¿qué sensaciones o qué les deja a ustedes el relato? Que hemos hablado mucho, hemos echado muchísimas flores. Yo ya conté al inicio del podcast mi sensación de redescubrir estas páginas de Sin City. Yo no sé cuántas veces me he leído Sin City, creo que ya me la he leído 4 veces. Pero otra vez volver a esta ciudad y volver a enamorarme de esos blanco y negros y todo. Es una sensación muy grata. Pero me gustaría saber ustedes como con qué se quedan. ¿Y qué les queda de Sin City? O de este primer relato de Sin City. Definitivamente lo que nosotros... algo de lo que hablamos ahorita es... No todo es blanco y negro. Eso va muy en contraparte a lo que es gráficamente el cómic. Hay matices de grises. Y por más de que nosotros tengamos a alguien tan rudo, tan fuerte, casi que un asesino como Marv, también tenemos que encontrar que tiene muchos matices, que tiene muchas capas, que así como todas las prótesis, todos los prostéticos que tiene Mickey Rourke en la cara, hacen entrever que en el fondo hay pues personas con necesidades, que tienen sueños, que así como Marv en esta historia todo el tiempo estuvo agradecido, porque ni siquiera es un amor, sino que, oiga, usted sacó lo mejor de mí. No sabía que lo podía encontrar, no sabía que alguien podía dirigirse a mí de esa forma, ser amable, ser cariñoso, así estuviera actuando por necesidad. Pues yo voy a luchar por usted, Goldie. Y yo me quedo con eso. Ya encontraremos en otros relatos pues historias de lealtad como la del mismo policía Hartigan, en la que también el deber policíaco en una ciudad tan corrupta lo es todo, y en una historia en la que únicamente una niña
fue la única persona, incluso su esposa lo dejó abandonado. Esta niña fue la única cara amable y lo único que tuvo y con lo que se quedó hasta el momento de su muerte, pues nos da a entender que dentro de todo sí hay alguna esperanza y un brillo de esperanza en estas ciudades tan oscuras, por más de que el panorama sea absolutamente oscuro. Sí, precisamente es que es eso, ¿no? Porque yo digo que las historias de Sin City siempre van a ser relevantes porque pues hoy en día y sobre todo en un contexto como el nuestro, esas corrupciones se siguen viendo, ¿sí? Esos barrios bajos, esos policías truchos, esos cardenales que, bueno, pues, lo que hacen estos curas en la historia del duro adiós es bastante terrible, ¿sí? Es como uno de los peores crímenes que puede haber. Igual lo hacen y se justifican dentro de su santidad y todo. O sea, ese tipo de perversiones se siguen viendo hoy en día y se seguirán viendo, ¿no? Entonces este tipo de historias, por más que ilustren eso tan directamente y muestren así estos individuos que usualmente tienen la reputación así totalmente inmaculada, pues no, realmente bien sabemos que los seres humanos van mucho más allá de lo que es blanco y negro, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de los matices precisamente. Y pues uno siempre va a querer más historias. Afortunadamente cuando yo leí por primera vez, sí, estoy segurísimo que lo primero que leí fue La Gran Matanza. Y luego enterarme, es que hay más historias de Sin City, no, pues venga con ellas. Y pues así puede leer al Bastardo Miedoso, al Duro Adiós y muchas otras, ¿no? Que hoy en día pues ya no podemos aspirar a eso. Creo que lo último que salió fue cuando Frank Miller sacó su colección de Frank Miller Presents. Creo que sacó una historia de Sin City como ambientada en el lejano oeste. Yo no he tenido la oportunidad de leerla. Pero igual yo con lo que Frank Miller narró dentro de lo que fueron sus tres grandes personajes en esta historia, que son Marv, Dwight y Harrigan, fue muy suficiente para, pues igual, repito, él en un principio quería contar una historia de antología, solo quería hacer la historia del Duro Adiós y listo, pues terminó haciendo muchas otras, pero ya con lo que hizo, creó una obra bastante admirable, bastante significativa y muy memorable, ¿no? Pues digo, al punto de que realmente sea, el señor arquitecto no es la única persona que dice eso, que Sin City sea su obra favorita de toda la historia, pues no, conozco varias personas que dicen eso. No, y aquí retomando un poquito, creo que esta historia de Sin City, perdón, que se anunció de Frank Miller Presents, se anunció, pero creo que no se ha publicado. Se anunció que iba a presentar unas historias en el Salvaje Oeste, pero no, creo que no han salido a la luz. Y para finalizar, para mí, yo también iba a decir que por encima de cualquier cosa, Sin City es un trabajo de autor y es un trabajo honesto. O sea, así como Marv es un personaje leal que cumple una promesa, realmente Frank Miller también, desde lo que nos muestra en sus primeras páginas, esa crudeza, esa violencia y todo, todos los relatos de Sin City siguen yendo sobre ese eje. Entonces, si usted no conecta con la historia en las primeras páginas y no conecta con la película en los primeros minutos, pues hombre, eso es Sin City. No va a cambiar, no va a evolucionar a otra cosa diferente. Eso es lo que es Sin City. Entonces, como les digo, por encima de cualquier cosa, es un relato de autor de lo que nos quería contar Frank Miller en esa época. Me gusta que sea un relato cerrado, aunque hayan anunciado nuevas historias, pues ya no se van a ambientar en este Sin City. Entonces nada, compañeros, me gustaría también que ya para cerrar, tal vez no sé si nos quieren dar unas recomendaciones rápidas que están leyendo, que han visto, que están viendo, o también contarles un poquito a nuestros oyentes de lo que se viene para esta nueva temporada 2026. Yo puedo decir que, bueno, dentro de todo lo que veo en el día a día y todo, algo que hice recientemente es jugar. Estuve pasando de inicio a fin este videojuego de Record of Lost World que se llama Delete in Wonder Labyrinth.
Es un videojuego como al estilo Metroidvania, un pixel art hermosísimo, pues un pixel art moderno, obviamente. Bebe muchas cosas de juegos clásicos como Castlevania Symphony of the Night, que a propósito hace poco vi el musical y realmente me gustó muchísimo, pero bueno, esas es de las muchas cosas que uno ve. Pero sí, he de recomendar este juego bastante chévere, con una dificultad pues obviamente que ofrece un reto, pero no es imposible, no es como otros juegos que existen hoy en día que se basan mucho en los que son los Dark Souls. No, es una dificultad creciente y todo. Sí me satisfizo bastante el jugar esto y pues obviamente uno queda adentrado de lo que es pues esta franquicia con sus ovas y su anime, ¿no? Que obviamente pues tiene mucho que ver con los juegos de rol y todo, entonces si pueden hacerlo, pues vean algo de Record of Oddworld o jueguen este videojuego que me gustó muchísimo. Yo estoy más que metido en ese mundo. He leído varios mangas, tengo varios recopilatorios, he visto los animes. Entonces, si he de recomendar un mundo de fantasía, tiene que ser este de Record of Lost World. Historias increíbles y fantasía pura y dura. No sé cómo se decía. Y dura. Esa es la palabra Pura que y estaba dura, buscando. sí. Pues precisamente hablando de mundos de fantasía, yo estoy releyendo el cómic de Battle Chasers, del que hemos hablado tangencialmente por este podcast y que próximamente se pasará por aquí en un monográfico que va a estar bastante emocionante. Esto es Joe Madureira, finales de los 90s. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más puedo pedir? Me gustaría pedir si alguien nos puede recordar nuestras redes sociales. Entonces no sé cuál de nuestros compañeros... Uy, los dos me arrugaron la cara. ¿Cuál de nuestros compañeros se quiere aventar a recordar las redes sociales en las que saben que nos pueden escribir? Siempre leemos sus comentarios, siempre tenemos en cuenta todas sus dudas, sus recomendaciones. Entonces, no sé, arquitecto, por favor. Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Agenda de Extinción sin la E inicial. Y estos podcasts los pueden escuchar y ver en YouTube, en Spotify y en iVoox. Bueno, señores, no me queda más que decir, sino gracias por este año de audios, de videos y todo. Vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo por entregarles contenido con la mayor calidad posible. Y pues nos vemos en esta temporada 2026 y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias también a ustedes, compañeros y medio, compañero arquitecto, a las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse y más que nada gracias por sus comentarios, porque eso hace que la interacción pues sea mucho más interesante, más allá de lo que nosotros podamos discutir o mencionar acá. Entonces muchísimas gracias y estamos viéndonos pronto. Chao, chao.